El libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 9 al verso número 10. Gloria a Jesús. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 2, verso 9 y verso número 10. Lo leemos honrando el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria al Señor. El Señor es tan precioso que nos conoce y nos habla en esta hermosa hora. El tema dice: si estás pasando por tiempos difíciles, escucha eso. Quizás estás pasando por tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de soledad. Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo más que usted y que yo en esta hora. Yo sé que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles. Puede ser usted uno de ellos. Puede ser usted uno que está pasando en esos momentos difíciles. Pero Dios le dice, en esta hermosa hora el Señor te dice: yo conozco tus obras. Lo más hermoso que usted y yo debemos de tener en cuenta, debemos de saber que nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios que escucha, a un Dios que habla, pero a un Dios específicamente que conoce a perfección nuestra vida, amada iglesia. Ese Dios poderoso nos conoce exactamente a perfección el momento en lo cual usted puede estar pasando. El Señor le habla a esta iglesia y le dice: yo conozco tus obras. Y en esta hora el Señor nos dice: yo conozco tus obras también. Si nosotros bien nos damos cuenta, si el Señor conoce nuestras obras, conoce totalmente nuestra vida, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros problemas, conoce por las crisis en lo cual usted puede estar pasando. Pero el Señor te dice esta hora: yo conozco por dónde estás pasando. Yo conozco por ese momento en lo cual estás pasando. Si usted había pensado que nadie le interesaba en su vida, si usted había pensado que nadie más estaba pensando en usted, déjame decirle en esta hora que hay alguien que sí le interesa nuestra vida. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Es Él el que conoce, y es Él el que está interesado en nosotros, y nos ama más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nos ama más de lo que nosotros podemos pensar, que es un amor. Por eso, iglesia amada, en esta hora el Señor dice: yo conozco tus obras.
Yo conozco ese momento en lo cual estás pasando. Yo conozco por ese valle que estás atravesando. Yo conozco con exactitud, dice el Señor, tu tribulación. Si hay alguien que está con nosotros en los momentos difíciles, iglesia, si hay alguien que está con nosotros cuando nosotros pasamos por esos momentos de tribulación, es el Señor, porque Él dice: yo conozco exactamente tus obras. Y el Señor conoce. Y el Señor conoce cada uno de nosotros. Y solamente deberíamos nosotros de analizar y decir, cuando el Señor dice: yo conozco tu tribulación. No estamos solos, iglesia. Usted no está sola. Usted que está escuchando en esta hora no está sola. Puede estar pasando por ese momento de tribulación, pero el Señor dice que sí nos conoce, que sí está ahí presente. Él sí sabe. Tal vez había dicho: nadie más sabe. Tal vez había pensado: solo yo me he quedado en esta tribulación. Solo yo estoy pasando por este momento difícil. Nadie más se da cuenta de mi vida. Nadie más está conmigo para ayudarme. Pero el Señor te dice en esta hora: yo sí sé por ese momento que estás pasando. Yo sí sé por esa tribulación que estás pasando en esta hora. Si el Señor sabe la tribulación y sabe por dónde está pasando. El Señor sí ha visto nuestra angustia. El Señor sí ha visto nuestro dolor. El Señor sí ha visto esas lágrimas que usted ha derramado. El Señor conoce ese momento exacto en donde usted dijo: siento que la vida me está tratando difícil. Pero usted no estaba solo. Cuando usted se sentía sola, ahí estaba el Señor. Aunque usted desea: yo voy a orar solo en este lugar en donde estoy. Yo voy a orar solo en este cuarto. Me voy a encerrar y voy a orar. Yo me voy a encerrar en esta oficina. Yo voy a orar acá donde estoy. Pero el Señor ahí estaba en ese momento. El Señor ahí está en ese momento con usted. Porque el Señor sí conoce nuestra angustia. Porque el Señor sí conoce por esa necesidad que nosotros estamos pasando. El Señor conoce por esa necesidad que usted está pasando. Ahí donde usted está ahora mismo, el Señor conoce y sabe la necesidad que usted está pasando. El Señor sí está viendo ese momento, ese proceso que usted está pasando. Tal vez usted podrá decir: yo ya no puedo. Pero el Señor dice: yo estoy viendo ese proceso en lo cual estás pasando. Él ha visto cuántas lágrimas usted ha derramado durante ese proceso. Puede ser que es un momento en lo cual está pasando un proceso duro que pueda llegar o ha llegado en su vida. Pero el Señor te dice en esta hora: eres rico. Eres rico. Si hay algo en que nosotros debemos de aprender, si el Señor está con nosotros, nosotros somos ricos. No importa el proceso que usted pueda estar pasando. Porque en medio de ese proceso, en medio de esas lágrimas que usted puede estar derramando,
En medio de ese llanto que usted ha soltado, el Señor dice: yo estoy contigo. El Señor dice: yo estoy viendo cuando tú llegas a mi presencia. Yo estoy viendo esos momentos cuando tú te acercas a mi presencia, porque yo conozco, yo estoy contigo en ese momento. Usted no está sola. Usted no está sola. Él sabe, Él conoce con exactitud, y Él sabe cuando estamos a punto de rendirnos. El Señor conoce si usted está a punto de rendirse. El Señor conoce con exactitud nuestra vida, el proceso. Y cuando está a punto de rendirse, el Señor le habla. Si usted que me está escuchando en esta hora ha llegado a su mente y ha dicho: ya no soporto, ya no aguanto lo que me está pasando, el Señor dice: no te rindas. El Señor dice: no te rindas. Él te da una palabra y Él te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Y el Señor dice: yo conozco ese momento, esa tribulación. Y el Señor solo quiere ayudarnos. Y si nosotros escuchamos, si el Señor conoce nuestra tribulación, es algo que nosotros no debemos de perder la esperanza, porque Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Nosotros debemos de saber eso. Si Él tiene todo bajo control, nosotros solamente debemos de llegar ante su presencia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Nosotros no somos ajenos. Tenemos a alguien que está siempre con nosotros. Tenemos a alguien que está siempre. Él no es ajeno a nuestra necesidad. Él está involucrado en nuestra necesidad, en nuestra tribulación, en la tribulación que está pasando. Usted no está solo. El Señor no es ajeno a esa necesidad que usted está pasando. El Señor ahí está dentro de esa necesidad. El Señor no es ajeno a esa tribulación. Ahí está el Señor en esa tribulación, en ese problema. Usted dirá: yo ya no hay algo que hacer en adelante, porque siento que todo mundo se me ha venido encima. Pero el Señor dice: no temas, que yo aquí estoy contigo. Yo conozco tu pobreza, dice el Señor. Pero sabes una cosa, dice el Señor: tú eres rico. Tú eres rico porque no te vas a otro lado, porque vienes a mi presencia, porque confíes en mí, porque ahí estás siempre llorando ante mi presencia. El Señor también dice que conoce. Y la blasfemia, dice, de los que dicen ser judíos. El Señor en ningún momento nos ha dejado. Él conoce todo. Y está con nosotros en tiempos difíciles. Solo déjalo que te ayude. Porque Él está, dice, en circunstancias. Él está en esa circunstancia en donde muchos le dan la espalda al Señor. Pero yo conozco, dice el Señor, también la blasfemia.
que te están haciendo a ti. Y Él está en esas circunstancias. Pero nosotros debemos de saber que cuando muchos pasen por el momento de tribulación, de crisis, de pobreza, cuando llega el momento de blasfemia contra sus vidas, muchos le dan la espalda al Señor. Pero en ese momento en donde usted y yo debemos de derramar las lágrimas. Cuando llegan esos momentos, nosotros debemos de derramar las lágrimas y llegar ante la presencia del Señor, porque Él enjugará esas lágrimas de esos ojos, porque no estamos solos. El Señor quiere consolarte en esta hora. El Señor quiere abrazarte en esta hora. Solamente no te rindas, sé fiel. Solamente no te rindas, Cristo está contigo y tiene todo. Si Cristo está con nosotros, lo tenemos todo. Y cuando ese momento, dice el Señor, cuando llega la blasfemia ante tu vida, cuando muchos se levantan y empiezan a hablar mal de ti, dice el Señor, yo conozco ese momento. De aquellos que se llaman ser cristianos, dice el Señor, pero no lo son. Yo los conozco, dice el Señor. Al Señor no se le pasa nada. El Señor conoce en totalidad nuestra vida. El Señor conoce de los que son de Él y de los que no son de Él. Sino sinagogas de Satanás, dice. Si en esta hora está siendo blasfemado, si en esta hora muchos están hablando mal de ti, si en esta hora estás pasando por ese momento difícil, no le des la espalda al Señor. No le des la espalda al Señor, porque alguien más está blasfemando, está hablando mal de ti. Sino más acércate al Señor en esta hora. Procura por ser un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios. Porque al Señor no se le pasa nada. Él dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. De mucha gente que se dice ser cristiana, pero no lo es. Qué triste, ¿sabe usted? Hay que experimentar, qué triste es ver a alguien que se dice ser cristiano, pero no lo es. Y cuando llegue este momento, ¿sabe usted? Es cuando muchos, ¿sabe usted? Empiezan a darle la espalda al Señor. Pero por eso debemos nosotros de aprender algo. Debemos nosotros de saber algo. Que en esta hora te dice el Señor, no vivas como la gente quiere que tú vivas. No vivas de acuerdo a lo que la gente diga, sino viva de acuerdo a la palabra del Señor. Aunque por eso te van a llamar que eres legalista, extremista. Aunque por eso te van a decir un montón de cosas, pero no le hagas caso a lo que la gente diga. No le hagas caso a lo que la blasfemia llega a tu vida, sino hágale caso a la palabra del Señor. Y cuando le haces caso a la palabra del Señor, esto te ayudará a mantenerte firme, porque vas a vivir de acuerdo a la palabra del Señor.
No temas en nada, dice, lo que vas a padecer, el verso 10. No te llenes de emocionalismo. No te llenes de eso cuando alguien te dice que si estás sirviendo a Cristo, todo va a estar normal. No. Acá la Biblia dice, no temas de lo que vas a padecer. No dice que no vamos a padecer nada. Claramente acá nos habla y nos dice, no temas de lo que vas a padecer. Usted que está escuchando en esta hora, posiblemente le está esperando una prueba, una lucha. Puede ser algo grande que pueda llegar a su vida. Puede ser que va a pasar por un problema. Puede ser que va a pasar por un proceso que puede ser difícil. Puede ser que va a pasar por oposiciones. Pero el Señor te dice en esta hora, no temas de lo que va a pasar. No temas de lo que te puede acontecer en adelante. Pueden ser luchas difíciles de llevar. Pero el Eterno te dice en esta hora y te da una palabra de esperanza. Cuando Él te dice no temas, te está diciendo solamente confía en mí, dice el Señor. Vas a pasar pruebas grandes. Vas a pasar por pobreza. Vas a pasar por crisis. Vas a pasar por problemas. Te van a criticar, te van a perseguir. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el tentador. Y está persiguiendo a los hijos de Dios. Específicamente la vida de ser cristiano. Es cuando vamos a llorar, es cuando vamos a sufrir, es cuando más vamos a pasar por problemas, es cuando más nos van a criticar, es cuando más van a murmurar de nosotros. Pero el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Aunque ves que todo se va derrumbando, aunque ves que todo va de mal en peor en la vida, aunque ves que vienen tiempos más difíciles en tu vida, pero el Señor dice, yo conozco con exactitud esos tiempos. Yo conozco con exactitud, dice el Señor. ¿Sabes una cosa? Dice el Señor, solamente mantente firme. Solamente no desmayes. Solamente deposita tu confianza en mí, dice el Señor. Van a venir padecimientos a nuestra vida. ¿Sabe por qué es necesario que esos padecimientos vengan a nuestra vida? Es para probarnos. Nosotros tenemos que ser probados. Vendrán padecimientos para ver si exactamente nosotros somos fieles al Señor. Si verdaderamente nosotros le amamos a Dios. Ahí se va a ver, ¿sabe usted? Que lo ama el Señor. Ahí se va a ver cómo nosotros amamos a Dios. O amamos a Dios por lo que Él es, o amamos a Dios con un interés, o amamos a Dios por lo que Él nos da.
No temas de lo que vas a padecer, dice el Señor. Porque hay gente, ¿sabe usted?, que ama a Dios solamente por interés. Hay mucha gente que ama a Dios solamente por lo que Dios les da. Porque el que verdaderamente le ama a Dios le es fiel en todo. En medio, ¿sabe usted?, de la crisis, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio, ¿sabe usted?, del problema, le es fiel al Señor. En medio de la pobreza, le es fiel al Señor. Porque cuando solo le eres fiel a Dios, en la bendición, si solamente le eres fiel a Dios cuando la bendición es grande en tu vida, ¿sabe qué sucede en ese momento? Así cualquiera le es fiel al Señor. Cuando la bendición es grande, cuando Dios lo está bendiciendo, cuando Dios lo está levantando, así cualquiera le es fiel al Señor. Pero ¿sabe usted? Pero los que son fieles en medio de la crisis, en medio de la pobreza, le siguen siendo fieles a Dios. Eso es en realidad lo que Dios quiere de nuestra vida. Que cuando vamos a pasar por esos momentos, que verdaderamente le seamos fieles al Señor. El Señor quiere que nosotros le seamos fieles en todo. Por eso, iglesia amada, si hay algo que el Señor nos pide, ¿sabe usted? Que nosotros le seamos fieles hasta la muerte. No temas, dice el Señor, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor, iglesia amada. Que el Señor nos dé la corona de vida, solamente que le seamos fieles hasta la muerte. En medio de luchas, de pruebas, de necesidad, de pobreza, seamos fieles a Dios. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar en esta hora.